siguiente norma que vamos a comentar es la ISA 706, que está relacionada o nos viene a dar una guía de cuándo podemos utilizar párrafos de énfasis u otros párrafos dentro del dictamen del auditor. Entonces, en esta norma nos deja claramente cuándo el auditor y dónde debe colocar un párrafo de énfasis en su dictamen. El párrafo de énfasis siempre tiene que ser utilizado para llamar la atención de algún asunto importante reflejado en los estados financieros, que el auditor considera que, aunque está reflejado en el estado financiero, es de tal importancia que debe ser incluido en su opinión para que el lector rápidamente lo pueda identificar. En la norma también nos especifica cuáles son aquellas circunstancias o situaciones en las que un párrafo de énfasis tiene que ser utilizado. Deja claramente que el párrafo de énfasis no puede ser utilizado para omitir o dejar situaciones en las que no se ha podido obtener situaciones o evidencia suficiente de auditoría para poder concluir. Esto quiere decir que el auditor nunca puede utilizar un párrafo de énfasis para limitaciones en nuestro alcance, limitaciones impuestas por la administración o algún asunto en el futuro que por el tiempo no pudo cubrir dentro de sus procedimientos de auditoría. Los párrafos de énfasis tienen que ser utilizados, como lo comenté anteriormente, para resaltar aquellos asuntos adecuadamente incorporados en los estados financieros que reflejan una importancia tal que tienen que ser resaltados en el informe del auditor. ¿Cuáles pueden ser aquellos asuntos? Un riesgo de empresa en marcha, en donde por la situación de la compañía considera que puede seguir funcionando en el transcurso de los próximos años o el próximo o el siguiente año, pero por su situación financiera podría haber algunas circunstancias que impidieran su continuidad como dentro del principio de empresa en funcionamiento. Alguna incertidumbre tal que pudiera afectar la situación financiera de la compañía, que aunque obtuvimos la evidencia suficiente, pero por las circunstancias de esa incertidumbre podría afectar el futuro de la continuidad de la compañía o el futuro de la situación financiera de la compañía. Alguna catástrofe ambiental que haya afectado el negocio de la compañía o cuando la norma lo permite, una aplicación anticipada de normativa contable, como lo comento, cuando la norma lo permite, y los efectos que esta norma tiene sobre los estados financieros y comparabilidad con la otra. Esos son, en conclusión, los asuntos o ejemplos o circunstancias que la norma permite que incluyamos como un párrafo de énfasis. La otra parte que nos guía esta norma es otros párrafos que consideramos significativos o información significativa a la hora de un lector. Estos párrafos podrían ser enfocados en las responsabilidades de la gerencia, en responsabilidades del auditor, en limitación de responsabilidades del auditor. Eso es principalmente lo que se incluye cuando se utiliza un párrafo adicional diferente a un párrafo de énfasis, o se considera que son otros párrafos en la opinión del auditor. Estos párrafos van posterior al párrafo de la opinión. Se le incluye el título, párrafo de énfasis u otro párrafo, dependiendo de lo que sea el caso, y ahí se describe la situación que se considera o que se pretende llamar la atención del usuario o lector del estado financiero. Como conclusión de la norma 706, nos hace un poco de énfasis en que el uso generalizado de párrafos de énfasis podría dar evidencia de la disminución de la eficacia de los procedimientos de auditoría, lo cual la conclusión es que los párrafos de énfasis tienen que ser utilizados en las situaciones antes comentadas y no pueden ser nunca utilizados como medida de soportar incertidumbres o soportar falta de evidencia
en la conclusión de los procedimientos de auditoría. Ahora vamos a comenzar vamos a ver lo que es la norma 710, la ISO 710, la cual viene a dar las guías de la responsabilidad del auditor sobre la información comparativa incluida en los estados financieros. Dentro de esta norma hay tres conceptos principales, lo que es información comparativa, información correspondiente y estados financieros comparativos. La información comparativa es esa información que es persistente durante los ejercicios del estado financiero. ¿Qué quiere decir persistente? Siempre que haya habido una transacción, una operación o una operación de la compañía en periodos consecutivos, el estado financiero debe presentar los efectos de esa transacción o de esa línea de negocio o de esa operación en ambos periodos. O sea, se hace el comentario de esa transacción en el periodo actual y en el periodo anterior. Las cifras correspondientes son aquellas cifras que no son comparativas, pero que son significativas para el estado financiero en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor en una transacción o una adquisición de una compañía se ejecutó en el periodo anterior al que estamos auditando actualmente. Esa transacción, por ser significativa y por tener un impacto incluso para este periodo, debe mantenerse en los estados financieros de este periodo. O sea, la información comparativa es aquella en que tiene continuidad del periodo anterior y de este, y las cifras correspondientes son aquellas en que son significativas para el estado financiero como tal, pero pasaron o ocurrieron en un periodo específico. Y los estados financieros comparativos que la norma nos requiere que los estados financieros sean comparables, de que la información de un periodo sea comparable con respecto al otro. Esto debe hacerse dentro del cuerpo de la base de presentación de los estados financieros, debe dejarse evidencia cuáles son los dos ejercicios que se están comparando y la conclusión de que esa información realmente es comparativa. Ahora vamos a pasar a lo que es la ISA 720, esta es la última norma dentro de las 700, está relacionada o viene a guiar al auditor a ver cuál es la responsabilidad que tiene el auditor sobre otra información incluida en los estados financieros u en otros entregables o información financiera externa a los estados financieros que hace referencia a información auditada por nosotros o que va a ser auditada por nosotros. En este sentido, el auditor tiene la responsabilidad de que, aun cuando dentro del cuerpo de los estados financieros se incluye información adicional, de revisarla, verificar lo adecuado de esa revisión, identificar si tienen errores o esa información no tiene sentido considerando la información financiera incluida en los estados financieros. Bien se puede estar comentando o puede ser información solicitada por entes reguladores, puede ser información que la dirección quiera incluir motivada a un requisito por el gobierno corporativo de la compañía. Esta información, aun cuando no forma parte de una normativa contable, el auditor tiene la responsabilidad de revisarla, concluir de que es consistente con la información financiera de los estados financieros e identificar y de recomendar a la compañía o exigir, dependiendo de la información que se está incluyendo, a la compañía que sea modificada, actualizada y que tenga coherencia con nuestro entendimiento y nuestras conclusiones de la situación y la imagen fiel de la compañía basada en los procedimientos de auditoría que hemos ejecutado y que hemos concluido. Dentro de los conceptos que se manejan en la ISA 720, principalmente encontramos tres, que es lo que habíamos hablado de otra información, la cual es esa otra información que están incluyendo diferente a los estados financieros, inconsistencias que están relacionados con esa información que se está incluyendo
diferente a la de los estados financieros, pero que hace referencia a números de los estados financieros, el auditor tiene la obligación de identificarla, evaluarla y verificar qué impacto podría tener eso a la hora de que un lector lea esa información. Y error de hecho. Error de hecho es aquella información que no está relacionada con el estado financiero, pero que está totalmente errónea, en la cual también el auditor tiene que entrar a evaluar. La información adicional a los estados financieros debe ser revisada por el auditor. Si esa es incluida previo a la emisión de su informe o de su opinión, en donde él tiene que entrar a evaluar esa otra información, si tiene algún tipo de inconsistencia o si tiene algún error de hecho, y cómo podría afectar eso a un lector o a un usuario de los estados financieros, y evaluar qué impacto podría tener eso también en su opinión, por lo cual el auditor podría determinar si debe retener su informe, si debe incluir otro párrafo informativo, otro párrafo diferente a la opinión, si tiene que hacer referencia en este párrafo a dicha información. También dentro de la ISA 720 el auditor está obligado a, cuando la dirección o la gerencia o la empresa va a utilizar la información auditada en otra información, dígase un prospecto de salida a bolsa, el auditor también tiene la obligación de realizar determinados procedimientos de auditoría y verificar que esa información incluida en ese prospecto o esa información adicional tiene sentido y está libre de inconsistencia y errores de hecho. En dado caso, el auditor también debería informar a la dirección de esas inconsistencias o errores de hecho identificados. Y para concluir, agradecemos nuevamente al Instituto Nacional de Contadores Públicos por la inversión y el esfuerzo que está haciendo a través de este tipo de iniciativas con esta herramienta llamada YouTube, para fortalecer y dar un apoyo de formación al gremio en lo que son los cambios normativos y en las actualizaciones regulatorias que nos aplican en nuestra profesión. Muchas gracias.